¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos una semana más a este episodio de Los Puretas. Como decíamos siempre, un oasis de cultura e historia en la NBA, el cual brilla por su ausencia en la comunidad CNB España, así básicamente. Lo primero, enviar un abrazo muy grande públicamente, aunque ya hemos hablado con él por privado y en grupos, a Mario, y principalmente a María, a todos nuestros escuchantes de la Comunidad Valenciana y demás zonas que quedaron arrasados por la tormenta la semana pasada. Pero bueno, un poco más a Mario, que hombre, no deja de ser mucho más cercano a nosotros y lógicamente por la situación se va a tomar un tiempo fuera del podcast, que aunque sea un pasatiempo, pues que hay que priorizar lo más importante, que es la vida y tema de nuestros seres queridos y todo esto. Y bueno, pues como hacen con María Carey después de Halloween, pues aquí me han descongelado para volver temporalmente al mundo de los puretas. Y como no podía ser de otra manera, pues hoy nos acompaña nuestro sexto hombre, Jacobo, aunque lo de sexto hombre yo creo que ya habría que quitártelo porque llevas casi un año saliendo como titular y yo creo que ya lo de sexto hombre ya no cuela. Buenas, Julia, un placer de nuevo, ¿no? tenerte por aquí. Paradójicamente, tu regreso coincide y hilvana perfectamente con la temática del episodio, que son jugadores que volvieron tras un largo periodo alejado de las canchas, y aquí te tenemos de nuevo, Julián, de regreso, tras un tiempo fuera que te echábamos de menos, la verdad. Yo ya no sé cómo definirme, si agita toalla, sexto hombre, el vendedor de los perritos. Me podéis considerar un jugador ya versátil en lo suyo, ¿no? Yo te lo meto con lo que era, digamos, Pat Connaughton hace 5 años, que era un agitatoallas, y ahora has pasado a totalmente, hace 2 años, vamos a decir, imprescindible en el equipo, en la rotación, incluso muchas veces como titular. Espero que no acabe siendo una moneda de cambio para salir del second apron. Que como está con el nuevo CBA, no sé cómo estarán las normas del convenio colectivo en Massive, pero Eh, yo iré luchando partido a partido, ¿no? Como suelen decir los coaches. exacto. Y bueno, eso, como bien has dicho, pues vamos con un tema que yo preparándolo ayer estaba diciendo yo, hostia, pues qué bien tirado, ¿no? El Comeback Player of the Year, pues el que cuadra aquí ahora y que vamos a profundizar un poco más adelante. Pero bueno, antes de nada y meternos en harina, aunque teníamos la buena tradición de hacer esas intros de 5, 6, 7 minutos, vamos a ir al grano porque uno está oxidado y como nos liemos, acabamos mal. Así que lo primero de todo es recordar un poquito pues, que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, que nos podéis apoyar a través de Patreon y así pues, poder formar parte de la porra masiva de la Copa NBA, las predicciones, un poco degenerados mentales también podéis entrar en el grupo de WhatsApp y no olvidéis pasaros por la nueva web newmassivemedia.com y entrar, como decía antes, en nuestras redes sociales y por supuesto ponernos alguna gilipollez en los comentarios del podcast, que siempre se agradece comentarios constructivos y no tan constructivos. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Y comenzamos, como decíamos, con esta temática que me gusta, aún siendo heredada. Esto es como las casas, ¿no? Lo que tienen la suerte de heredar propiedades, que no va a ser mi caso, pues heredas una propiedad, una casa, una finca, lo que sea, y te gusta, ¿no? Pues en este caso, este tema estaba puesto por vosotros hace 2 semanas o la semana pasada y está de puta madre. Y por dar un poco de contexto, ojo porque fue un premio vigente dentro de todos los premios de la NBA, fue un premio que estuvo vigente desde 1981 hasta 1986. Es un premio que sigue vigente en otras grandes ligas como la Major League Baseball y la National Football League, o sea, la de fútbol americano y la de béisbol, y que pues desapareció. Yo creo que es un premio que podría ser no solamente jugadores que vienen de lesión, sino posiblemente jugadores que por la razón que sea han desaparecido o han tenido un año muy malo y de repente vuelven a su nivel.
por decir los que ganaron el premio, es que en esos, solamente en esos años, es que tenemos a Bernard King, a Gus Williams, que era el base de los Sonics del anillo del 79. La fama se la lleva Dennis Johnson, el base era Gus Williams. Paul Westphal, Adrian Dantley, que luego tuvo sus movidas con los Pistons por el tema de Aguirre. Michael Ray Richardson, que también tiene sus cositas míticas, y Marqués Jenson, o sea, unos nombres que para la época, hay que entenderlos en el contexto de la época, es la hostia. Es la hostia. Y entonces tenemos una serie de nombres. Mario, perdón, hostia, la costumbre, perdón. Puedo ser Jacobo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por qué jugador que te apetece empezar o comentar algo más de lo que hemos hablado? Podemos hacer orden cronológico, ¿no? Un poquito, un repaso, así también, que creo que ello es bastante importante si vamos del jugador más antiguo, ¿no? Al más actual. Un dato bastante importante que yo creo que sigue esta línea es sobre todo el tema de los avances médicos. Es decir, la gestión de las lesiones entonces y la forma de tratar el día a día a nivel competitivo no es el mismo que ahora, y quizás muchos de los nombres que vamos a mencionar ahora, sobre todo los primeros, quién sabe, ¿no? Si con la ciencia médica de hoy en día, pues quizás no hubiera ido a mayores, porque incluso hay casos, ¿no? En el que no es que solo lastrara su carrera como jugador, sino que condicionó toda su vida. Podemos empezar entonces con Bill Walton. Un Bill Walton, ¿no? Que no sé tú, Julián, cómo lo ves. Es que yo creo que cuando llegó a la NBA ya se había lesionado todo lo posible. Yo no sé si le quedaría algún hueso sano en el cuerpo, porque era un chaval, ¿no? Yo, propenso a no sé si a las caídas, a los golpes, pero es que ya llegó a la liga ya con tobillos, con rodillas, creo que incluso un par de vértebras fracturadas. Es decir, el pobre de Bill Walton, menos mal que llegó vivo a la NBA, porque tuvo una trayectoria vital, deportiva, de lesiones bastante accidentada. Es que aportaste un dato que es fundamental, que es el tema de los avances médicos. Y aquí lo hemos comentado mucho cuando hablábamos de jugadores históricos. De hecho, de Bill Walton hicimos, no sé cuándo fue, antes de su muerte seguro, hicimos un especial de Bill Walton y comentamos, o sea, el problema de la longevidad de estos jugadores se basa en que las zapatillas, las canchas, o sea, hay que pensar que ahora hay una pequeña como cámara de aire, aparte que el propio parque es de mejor calidad, las propias zapatillas, toda la preparación física. Ahora, quiero decir, vamos a ver, por ponerlo de una forma sencilla, los jugadores en la época de Bill Walton y en los años 80, en el descanso se tomaban unas cervezas y se fumaban unos cigarros. Ahora mismo, que algunos fumen un cigarro después del partido, me parecería raro, pero bueno, no lo vería tampoco como tan descabellado, pero aquí se lo fumaban en el descanso y me parece muy heavy. Los avances médicos, la preparación física que a su vez implica esa prevención de lesiones, lo que siempre una de las cosas que más se alaban a LeBron, ese millón y pico de dólares que invierte en su salud y en su preparación física. Y por ello, pues tiene una carrera de 20 años sin prácticamente sin lesiones graves. O sea, es algo inaudito. O lo que pasó en las finales de conferencia o segunda ronda del año 2021 con esa hiperextensión de ligamento de la rodilla de Giannis, que precisamente por tener toda esa masa muscular protegiendo la articulación, pues hizo que que estuviera más protegido, ¿no? Entonces, en el caso de toda esta gente, no. Y Walton, como bien dijiste, ya venía destrozando su cuerpo, porque hay una foto maravillosa, no recuerdo si era que yo la había visto en el blog de Óscar Villares, en Off the Bench, que hay una foto que está en un salto vertical, que está con la cabeza a la altura de la parte superior del tablero. O sea, vale, que es un tío muy alto, pero era en salto vertical, o sea, no era con carril, el tipo tocando la cabeza, o sea, bestial, o sea, era un tipo que tenía unos muelles bestiales, que saltaba muchísimo y claro, con un cuerpo muy alto, muy grande, y lógicamente ese cuerpo se fue mellando. Hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que comentas, que hoy en día la ciencia médica está más avanzada, pero los pivots grandes, como Bill Walton, ¿no? De más de 2'10", 2'15", en la NBA del momento, sus carreras solían durar muy poco. O
Solía haber alguna lesión de tobillo, bueno, que fue lo que le pasó a Bill Walton, después los que llegarían después, ¿no? Los George Muresan, los Manute Bol y compañía, que no era propio. De hecho, lo dijo Jack Ramsay, ¿no? El entrenador de Bill Walton en aquellos Blazers campeones, que él dijo que Bill Russell era un gran taponador, que Will Chamberlain era un gran anotador, pero que Bill Walton era el primer pivot completo, que podía hacer de todo, obviamente sin el tiro exterior, porque entonces, bueno, todavía ni siquiera creo que había, ni siquiera había, o sea, se había creado la línea de 3 puntos en la NBA. Claro, Bill Walton es que hacía muchas cosas en pista y era una mentalidad completamente diferente. Lo que comentabas de Giannis, que todos pensábamos que eso ya iba para lesión a largo plazo, terminó jugando en aquellas mismas finales y se llevaron el anillo. Lo de Bill Walton también me recuerda un poco a lo de Rick Smith en los 90, que fue un jugador que con un detalle tan tonto como no encontrar zapatillas de su tamaño cuando era joven, lo que le terminó por condicionar su carrera porque terminó con los pies destrozados. Y lo de Bill Walton es simplemente eso, fruto del baloncesto de la época, y yo no sé si a lo mejor tendría tendencia, ¿no?, a estar en todos los fregados. Llegó a la NBA, creo que en último partido, no sé si habéis sido contra Washington State, que se tuvo la lesión que le fastidió las vértebras, se había fracturado muñecas, tobillos, es decir, Bill Walton, así la desgracia es que lo poco, creo yo, bueno que vimos de él fue ese mini prime de 2 años en el que ganaron anillo y ganó el MVP. Después tuvo 3 años que cuando ya estuvo en San Diego, en el que prácticamente jugó una decena de partidos y poco más en 3, 4 años. Y ese pequeño renacer que vimos en Boston. Su gran espinita sería esa época en San Diego, porque él se responsabilizó de que si el baloncesto no sigue en San Diego es porque él no pudo jugar, y que fue lo único, un poquito, bueno, que se debe a su carrera y al baloncesto y a su afición que se le quedó. Pero la verdad es eso, que fue un prime muy cortito, muy cortito. Claro, aquí estamos hablando de un tío que venía ya reventándolo desde la Sí, universidad, o sea, pero siendo, a ver, es cierto que era esa UCLA de sí. John Wooden que consiguieron 10 anillos, si no consecutivos casi, Sí. entonces era una bestia, pero más allá de eso es que hay que ver que en su tercer año en la NBA, teniendo en cuenta que aquí hacían 4 obligatorios en universidad, pero en su tercer año ya fue el segundo mejor jugador de la liga solamente por detrás de Karim. Un Karim que el Karim de los años 70 es Jesucristo. O sea, es lo que vemos de Jordan en los 90 o de, bueno, Magic y Bird en los 80. Karim en los 70 era Jesucristo. Pues después, al año siguiente, fue cuando ganó el anillo y después fue esa temporada histórica en la que le dieron el MVP sin acabar la temporada, porque jugó 58 partidos y solo perdieron 10. Con él en pista solamente perdieron 10 y posteriormente hicieron un 8-14. Y ahí vino el primer problema, porque más allá de la lesión del último partido de la universidad, el problema que tras esta lesión que ya pintaba fea, no se le ocurrió mejor cosa que después de 22 partidos de descanso, que fueron nada, pretendía volver en playoffs. Volvió y la cagó, que es lo que tú has comentado, de esos años dando tumbos por los San Diego Clippers, que para él era muy importante por el hecho de estar en San Diego y para lo que implicaba para él, y que luego efectivamente vimos esa resurrección, pero claro, su resurrección en con 33, 34 años para la época, que 33 años para esos cuerpos y para la época, digamos que serían los 40 o 45 incluso de la actualidad, 16 temporadas en la universidad. Al final fueron 16 temporadas, no fueron muy con muchos bandazos, pero fueron 16. Y Walton tuvo que cambiar su juego para que sus articulaciones pudiesen soportar las cargas. Es decir, el Walton, más allá de los 33 años, el Walton de los Celtics no es el Walton de las 3 primeras temporadas, para nada. Es un Walton que hace los saltos más cuidados, no salta tanto, no entra tanto al choque. Digamos que él simplemente trabaja con su cuerpo, que ya era bastante. Y luego, pues nada, hizo esos años, ganó lo que tenía que ganar, o sea, ganó el anillo, se reconcilió con el baloncesto y luego, pues nada, ya pudo volverse a su casa, a hincharse de ácido y hierba y escuchar Grateful Dead, que es lo que a él le gustaba. Y aunque lo digo un poco en coña, creo que precisamente ese pasotismo que tenía a nivel
de salud, porque el tipo se metía absolutamente de todo, eso también repercutía en que su propia salud física, su estado físico no estaba preparado. Entonces, ahí es un poco la pescadilla que se muerde la cola y que, bueno, pues de hecho, creo que habíamos comentado en el especial de Bill Walton que al año 2008, creo recordar que era, 2000 y algo, no me acuerdo, que estaba encamado y que Sí. él quería morirse. O sea, el tipo, porque la eutanasia de aquellas en Estados Unidos igual no era legal, pero él quería morirse porque creía que no iba a poder volver a andar. Y al final consiguió, y bueno, pues al final lo que le mató fue el cáncer. No recuerdo de qué era el cáncer, pero fue el cáncer lo que le mató al final. O sea, se sobrepuso a las drogas y a las Sí. lesiones de espalda y todo. Sí, de hecho no sería hasta 2009, creo que fue, ¿no? Siguiendo la línea de los avances médicos, cuando un tratamiento experimental, una cirugía experimental que no se estaba haciendo hasta entonces, le permitió dejar atrás esos dolores de espaldas, porque como bien dice Julián, tenía que dormir en el suelo y pensó en suicidarse, porque es que el dolor era terrible. Por lo menos dejó, ¿no? Durante esas últimas décadas de su vida, pues una buena labor como comentarista, muy querido por todos, que él decía que al principio tartamudeaba bastante, o sea, que era timidillo, que le costaba, pero al final tú los veías en las retransmisiones y se hacía con todo el mundo. Es que él, contaban que él en el instituto, él tenía, al ser tan vergonzoso, tenía ese punto de tartamudez y que le costaba muchísimo. Y es que, de verdad, a mí, vale, que a mí me gusta mucho la difunta Pac-12, pero ver las retransmisiones de los partidos de la Pac-12 con Bill Walton es que era una maravilla. Más allá de que tenía esa gracieta y ese punto, que no era gracia fácil, sino gracieta inteligente, es que gozabas escuchándolo en las retransmisiones porque te transmitía, te explicaba, era súper didáctico, era una auténtica maravilla, o sea, era una gozada. Mm. O sea, es que a mí es una figura que me fascina. A ver si de una puñetera vez Oscar saca el libro ese de los Blazers y podemos leer cosas más de Walton. Pero es una figura que me fascina porque tiene todos los aspectos de su vida, o sea, el aspecto revolucionario, el aspecto hiper mega profesional, el jugador excelente, dominador de la época, el colocadísimo y fan de Grateful Dead, el comentarista, todo, el saber reconvertirse, que una superestrella sea capaz de reconvertirse a un jugador de rotación, es que digamos que este tío iba a ser el mejor jugador de finales de los 70 y principios de los 80. O pelearlo por lo menos con Karim. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa, ¿no? De cuando él recaló en Boston, también lo querían los Lakers, él se ofreció a Celtics y a Lakers, y Jerry West, ¿no? Ya sabemos que es como muy meticuloso, mide cada detalle, y él estaba viendo los informes médicos y no le convencía absolutamente nada. De hecho, el cuerpo médico de Boston fue a Auerbach y le comentó, mira, Red, que este tipo no está para jugar, y él dice que le dijo a los médicos, mira, quitaros, y le preguntó, oye, mira, Bill, ¿tú puedes jugar? Y el sí, coach, yo solo estoy buscando una oportunidad y demás, pues ala, contratado. Y fue tal que así, es decir, tú puedes estar en la pista y el Bill Walton dijo que lo explicaba así un poco melodramático, ¿no? Con la miradita así triste de chaval que busca una última oportunidad y adelante. Y es Perrete, verdad rollo que, perrete. sí, y es verdad que en ese papel cumplió perfectamente, porque aquellos Celtics del 86, si no me equivoco, los Sí. campeones, fueron una barbaridad y él cumplió el rol a su perfección, el suyo, saliendo del banquillo, los titulares eran otros, quienes tenían que tirar del carro eran otros, y bueno, pudo resarcirse en cierta medida bueno, de todo lo que había pasado hasta entonces, sí, porque después creo que al año siguiente Ya se se retiró. lesionó, sí, intentó volver, pero nada, ya con todas las lesiones. Creo que fue alrededor de 40 cirugías en su carrera, es decir, ya cualquiera de nosotros, ya con 2 o 3 estamos ranqueantes toda la vida, ¿no? La típica caída de pequeño que después con 30 años la rodilla te está doliendo y demás. Pues Bill Walton pasó por mucho, pasó por mucho. Pues muy bien, pues yo creo que ya, como Sí, sí, se sí. merece, Bill Walton ya le hemos dado bastante. ¿Cuál quieres ser el siguiente? ¿Quieres tocar? ¿El amigo Grant o quieres ir a por otro? Vamos con... ¿Le quieres dar un paréntesis especial a Magic? Aunque sea un paréntesis diferente. Es que lo de Magic es un caso.
A ver, particular. es cierto, o sea, es una persona que después de 4 años más o menos vuelve, en este caso, a la liga, pero claro, es una situación, sí, 4 temporadas en blanco y Mm, vuelve, pero es que es un caso excepcional, o sea, sí que es cierto por el tema del VIH, que sus defensas bajan y por tanto no tenía tampoco fuerza. De hecho, se le ve que en las finales del 91, cuando la que pierden contra los Bulls, mm, ya se le ve cascado, pero joder, dices tú cascado por la edad, pues a lo mejor es que ya estaba un poco el bicho dentro mermando las defensas, ¿no? Pero claro, mm, más allá del tema de que el VIH y el SIDA en esa época no se lo da actualidad, tanto por la esperanza de vida como por la información de lo que implica un contagio y esas gilipolleces de Isia Thomas y algún otro más que pensaban que por compartir el vestuario y el sudor se iban a contagiar. Bueno, más allá de eso, físicamente no podía, ¿no? mm, Entonces, pues después de estar dando bandazos, porque uno tenía el contrato semivitalicio que le había puesto el doctor Bass, luego la relación de amistad íntima, casi como hermanos, de Jenny Bass con el propio Magic, un mm, poco pues hay que colocarlo, ¿no? Hay que darle un puesto en algún lado, vamos a ponerlo como entrenador, vamos a ponerlo como masajista, que juegue. Entonces, un poco esa situación de hay que darle un hueco y al final es Magic. Puede hacer lo que les salga del rabo, pues como el tema de Jordan en los Wizards o como si dentro de mm, 10 años pues LeBron sí. quiere volver a jugar con los Cavs y no le vas a decir que no, pues porque Jordan en ese momento era la leyenda de la NBA y pues dentro de 10 años pues Mm, LeBron será la leyenda de los Cavs y sí. Magic era la leyenda y es la leyenda de los Lakers y podía volver. Mm, Es cierto que tú ves el partido este contra los contra los Warriors del 30 de enero, que está por YouTube, y se te pone la piel de gallina, es súper emocionante cada vez que cuando sale calenta, cuando se mm, levanta para salir, cuando toca la pelota, cuando mete la primera canasta, ya. Pero fueron al sí. final pensé que lo había apuntado, pero nada, fueron nada. Lo que le duró desde enero hasta final de temporada y lo poco que jugaron en playoffs. Pero es que no estaba físicamente. 4 años sin jugar y ya con Mm, 36 años, amiguiño. El cuerpo estaba para lo que estaba. sí. Sobre todo era también, ¿no? Como comentas, para cerrar un poco el círculo. Él se fue como se fue, con aquella rueda de prensa multitudinaria, las preguntas de los periodistas. Y me imagino que él también y su entorno, la franquicia, pues querían darle un final digno, ¿no? Como digamos, la ronda final, la de despedida de Kobe Bryant, pues algo similar con Magic, ¿no? Que pudiera jugar, que si no me equivoco, finalizó en primera ronda contra Houston, creo que fue 4-0 o Sí, 4-1, nada, cayeron. fue ese equipo, el de Sí. Nick Van Exel, Vlade Eddie Divac y Jones, ¿no? Sí, compañía. sí, Era un equipo muy molón, de hecho está muy denostado porque los 90 de los Lakers son una mierda, pero es un equipo muy molón, o sea, tiene cosas que eran sí, muy divertidas, lo que pasa que, claro, veníamos de lo que veníamos y luego claro. vino lo que vino, pero, a ver, y ojo porque me hace mucha gracia que recibió 8 votos para el MVP, o sea, 8 votos, que sería, imagino que los de California y los de Michigan, quedó duodécimo y en el sexto hombre fue. ¿Dónde estaba el sexto hombre? Que lo vi antes. Fue quinto. Fue quinto, recibió 9 primeros votos. O sea, maravilloso. O sea, los porros bien, en los 90. Yo creo que lo más importante fue eso, de él se demostró a sí mismo y también a nivel de toda la estigmatización que estaba alrededor de la enfermedad, de mira, se puede volver, servir de inspiración a otras personas que estaban pasando por lo mismo. De hecho, él comentó que le ayudó mucho también a superar bueno, afrontar la enfermedad. Él dijo, reconoció que pensaba que se iba a morir, lo que decías tú antes, ¿no? De que era una sentencia de muerte automática y no me acuerdo el nombre de la activista, creo que lo tengo por aquí, eso, Elizabeth Glaser, que entonces era una gran activista que también tenía la enfermedad y ella tristemente falleció, pues un poquito, ¿no? Ese movimiento que hubo en aquel momento, aquel entonces, pues le ayudó personalmente a él a superar la enfermedad y a darse cuenta, pues bueno, de que se podía salir. También es verdad que él se lo podía permitir.
Pero sí es verdad que, bueno, que yo creo que a nivel social, ¿no? Del tema de afrontar la enfermedad, visibilidad, inspiración y demás, también fue más importante, ¿no? Que esa temporada de regreso. Que al final eso fue más que nada, pues yo creo que para cerrar el círculo a nivel deportivo también, de no irse como se fue. Pues tú dirás, si seguimos en un par de años después, en esos 90, con el que iba a ser uno de los nuevos Sí. Jordan, ¿no? Que hubo tantos nuevos Jordan Ujú. como luego pues hubo nuevos Magic, nuevos Karim y nuevos de todo, o sea, ¿no? Y lo mismo pasa con otros grandes jugadores que siempre va a aparecer el nuevo no sé qué y al final el nuevo no sé qué jamás aparece o no interesa, ¿no? Exacto, exacto. Demasiada tensión, demasiada presión y también la que tuvo que soportar, ¿no? Nuestro tercer jugador, Grant Hill. Un Grant Hill que yo he estado mirando vídeos de highlight y demás y era un tipo muy, muy plástico, muy estético, con un control de su cuerpo brutal, que sabía hacer de todo. Yo creo que es un jugador, Julián, que en la NBA de hoy casaría perfectamente porque es que era una locura. Es decir, si es verdad que a lo mejor tampoco pudimos verlo, no tenía quizás el instinto asesino pues de los Kobe, Jordan y demás, pero a nivel de tú le veías dominar en la cancha y era espectacular. O sea, yo creo que si no se hubiera lesionado, si no hubiera tenido esa primera lesión, creo que fue en los playoffs del 2000, si no me equivoco, primera lesión importante, este tipo hubiera dominado la NBA y ojito hasta donde pudiera haber llegado. No sé también si ahí comenzó quizás el vínculo, la maldición de Orlando Magic con las lesiones, porque tiene un historial reciente en los últimos 20, 25 años, que estrella que les llega, por A o por B les pasa algo. Es que ahí se juntó, era la época de Penny también. Sí, Y bueno, es que a ver, vamos a ver, Gran Hill, ver partidos de él a ver, ver los highlights, lógicamente van a poner siempre lo mejorcito, sí. pero sí que es cierto que es un jugador que yo creo que sería totalmente extrapolable o adaptable al baloncesto de hoy en día, pero por volver a un poco datos como los que daba antes. O sea, es un tipo que es top 10 MVP en su temporada sophomore y tercero en su tercera temporada, detrás de un señor que se llama Karl Malone y otro que se llama Michael Jordan. O sea, año no, o sea, es una barbaridad lo que vemos en la temporada 97, 96, 97, cuando estaban precisamente Malone y Jordan en el pico de su carrera, pues él se cuela tercero. Pero lo que tú decías, en ese partido contra los Sixers de final de temporada Mm, del 2000, ahí tiene esa lesión. Aparte, es dramático porque, em, claro, iba a ser, primero, en ese momento era el nuevo gran jugador que venía un poco a ser el heredero de Jordan porque no estaba claro, qué iba a ser o qué iba a pasar con los Lakers de Kobe y Shaq, porque aún no habían reventado, es el año en que ganan el primer anillo, mm, pero, bueno, se ven cosas que no casan, Jordan está retirado y viene este que era el que tenía que reventarlo, pero es que no consigue, porque al fin y al cabo es una tras otra, tras otra, tras otras lesiones continuas y siempre sus tobillos siempre quedan tocados y, y claro, es muy curioso porque es que esa lesión, o sea, es que esa lesión se produce en el último partido con los Pistons. mm, Lo traspasan a los Magic, un poco para hacer ese tándem con McGrady y un equipo que era muy bonito. Hostia, no empezó la temporada. Bueno, sí empezó la temporada, jugó 4 de los 6 primeros partidos. Y claro, o sea, es que te imaginas que te mm, llega, porque una cosa pues te puede pasar un poco como lo que le pasó a, Dios, a Embiid al principio de su carrera o otros casos que vamos a hablar después, que empiezan y ya están un poco, que están tocados. Pero es que aquí acabas de hacer mm, un traspaso y acabas de hacer un movimiento que cuentas que te vaya a salvar lo que se te ha jodido unos años antes y al final te metes en que sí. se te ha jodido todo el percal, porque luego sí que vuelve
vuelve de aquella manera. No, primero, no vuelve al mismo nivel, eso es lo primero, Mm, pero es que juega pocos partidos las siguientes temporadas y cuando vuelve en 2004 o 2005, que bueno, es All-Star, pero es All-Star porque es Gran Hill, básicamente. Y sí que vuelve a un nivel similar, pero ya no es lo mismo. De hecho, tiene un no. partido contra Lakers, creo que es bastante potente. Creo que es contra Lakers. Pero es que aún así, no era ese animal anotador que lo que decías tú, que plástico, que controlaba su Mm, cuerpo. No. Ya no sé si es por la confianza, no sé si es sí. porque él notaba que la pisada a lo mejor no se sentía seguro. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? Tú cuando tienes un golpe, lo que sea, la siguiente vez que tú vayas a intentar hacer ese movimiento, ya lo haces con precaución porque piensas que te vas a volver a hacer daño y si tú estás Mm, exacto. machacando, al final ya Mm, no coges esa confianza. sí. Y yo no sé, ahora que hablas de confianza, si quizá fue una pérdida de ella, porque todo lo que rodeó, ¿no? Aquella lesión de Grant Hill, en aquel año se convertía, no sé si en agente libre, y comenta a los periodistas del momento, ¿no? He leído un par de artículos, que fue como la de decisión de LeBron James, ¿no? Que al pabellón al que iba, los periodistas locales le permitían que preguntaban que a qué equipo se iba a ir, esto y lo otro. Y que él forzó en ese partido de playoff contra los Sixers porque le llegaron a acusar de que se estaba reservando, de que él podía jugar, pero que se estaba reservando para no poner en riesgo su nuevo contrato, ¿no? Su nuevo acuerdo. A su vez, él, el propio Grant Hill, en una entrevista posterior, dice que el cuerpo médico de los Pistons no fue del todo claro con su lesión, que le dijeron que era menos de lo que realmente era, es decir, lo típico, ¿no? Que cruce de intereses, de no es para tanto, de si lo traspasamos, pues que no pierda valor, él mismo que no quería forzar, probablemente por lo mismo, pero siguió, bueno, toda una historia que al final derivó que cuando él se fue a Orlando, creo que fue, como comentabas antes, a lesión por temporada, porque en los Magic apenas pudo hacer nada. Y cuando tuvo ese segunda juventud, ¿no? ese renacer, fue precisamente en los Phoenix Suns, con ya hablamos de un Gran Hill de 34, 35 años, es decir, que ya no era un chaval y que lo que hizo para todo lo que llevaba encima. Aparte, no, recordemos aquella, creo que fue en 2003, una cirugía que tuvo de tobillo Mm. que casi muere porque se le infectó, no sé qué historia había pasado, que la novia creo que lo vio convulsionando directamente, algo así fue con fiebre altísima y que estuvo cerca de perder la vida. Y bueno, yo creo que todo eso le pudo haber afectado también un poquito a nivel psicológico, evidentemente, y después también quizás no confiaba del todo en su pie, y a lo mejor tampoco, no lo sé, esto ya tema mío, que quizás empezó a dudar un poco de los médicos. Pero sí es verdad que esos añitos en Ujú. Sanz pudo rendir a buen nivel, creo que jugó las finales de conferencia de 2010, creo que llegó a estar, y me parece que fue lo último remarcable que hizo a nivel colectivo, que no es poco en aquellos Suns tan vistosos. Sí, sí, llegó a estar, sí, sí, contra Lakers, digo, sí, sí, sí. Es Mm, que, es que aparte tuvo, pues lo de siempre, un poco lo que decíamos con Walton, esa inteligencia, esa capacidad de mm, reconversión. Él, por ejemplo, se reconvirtió en un jugador mucho más defensivo, más centrado en, mm, en proteger, más que en anotar, porque bueno, no dejas de estar sobre el suelo, ¿no? Cuando estás defendiendo, estás cargando, pero estás sobre el suelo. En cambio, por su forma, porque aparte eh, es que era precioso, o sea, ese tiro suspensión, claro, es que él cargaba mucho, o sea, es un mm, poquito lo que le pasaba al primer carry, ¿no? Que cargaba todo su tiro desde los tobillos y fue Steve Kerr, y ahí venía con toda la historial de lesiones de Davidson y posteriormente ya al principio con Mark Jackson, y es cuando llega a Warriors, cuando llega a Warriors, no, pero cuando Kerr llega a Warriors le enseña a cambiar la mecánica más tirando de cadera que de tobillos para que no tenga que forzar tanto y mm. cargar tanto, que eso pues es otra forma, ¿no? de generar. Y es una pena que lo hayamos perdido con Gran Hill porque es súper bonito cómo se suspende en el aire. Sí, sí, la verdad es que, bueno, uno de esos what if, ¿no? Que siempre quedarán ahí y aparte con Gran Hill, bueno, con Sí, Penny sí. Hardaway también la época, bueno, al final, eh,
Muchos se Pero quedaron por el camino. sí, sí, pero fíjate, por ejemplo, lo de Grant Hill, o sea, nos ha marcado tanto que de la mayor parte de las camisetas de los Pistons que ves son Mm, de Grant Hill por encima, aquí en España, hablo en España, en Estados Unidos es Isaiah Thomas por encima de todo. Pero que aquí lo que se nos quedó el rollo de Grant Hill por encima de Thomas. O sea, cuando es un jugador que, bueno, a lo mejor alguien que empieza a indagar un poco, dice, no sé, camiseta retirada, 1 o 2 anillos. No, no. O sea, en los mm, Pistons fue su primera carrera y marchó cuando, mm. cuando vio que la cosa se complicaba y que esos tobillos no caían. Pero bueno, que Sí. sí, que se nos ha quedado como un jugador histórico para la franquicia y bueno, no deja de ser un jugador Mm. importante. Puede parecer una tontería, pero lesiones al margen porque no las tuvo, pero Vince Carter con Toronto. Tuve las camisetas mayoritariamente de Toronto y son las de Carter. Creo yo también, a mi parecer, que está condicionado por esa época cartoon. El caballito con el A fuego ver, de los son muy Pistons, bonitas. El Velociraptor de Toronto, ¿no? Que bueno, que creo que a Mario no le gusta mucho. Cuando hicimos el capítulo de Carter, decía que entonces era un poco Q3, pero que yo creo ha envejecido bien la camiseta de los No, Raptors. Yo tengo una de Mario, McGrady, curiosamente. yo no, yo tengo la de Vince Carter, la bonita, la bonita. Mario tiene un problema con las camisetas estampadas, o sea, esas camisetas del halcón, del ciervo, todo que te viene por ti para atrás. Esa camiseta de 90 2000 que son, joder, son súper bonitas, joder, son Sí. el de los Pistons con el caballo. A ver, por favor, son súper bonitas. Él es más minimalista, nosotros somos más rococó. Claro, es como esa equipación del All-Star de Fénix, creo que es del 95 o del 96, no estoy seguro ahora mismo, que es horterísima. A ver, muy de la época, pero con los cactus aquí, con Sí, colores sí, 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 llamativos, es sí. que es preciosa. Esas molan, ¿eh? Esa es súper bonita, pero Mario es Es un la puto carta, camiseta, joder. sí, es la camiseta que en el momento dices, qué cutre, pero no, es como el vino añejo. Con el tiempo Claro, se convierte en equipación de culto. es como Sí, los, como los chándal de politoxicómano de los 80 que ahora son pieza de lujo, ¿no? exacto, exacto. Bueno, vamos con el siguiente. Le damos pues, ¿no? A uno, yo diría que es de los mejores pivos, ¿no? Defensivos de esos años 90, principios de los 2000, que quizás por esos, curiosamente, por esos años que estuvo, digamos, en semi-retirado casi, porque Alonso Mourning durante principios de los 2000 estuvo prácticamente, ¿no? Por el tema del riñón y demás, pero quizás que ha quedado un poquito olvidado, menos para el aficionado de Miami, que al final es uno de los grandes jugadores históricos, porque quizás le tocó compartir, ¿no? Época, coincidir con otros tres pivos defensivos muy buenos, como Layugo, Mutombo y Ben Wallace, pero ese pick, yo creo que de Alonso Mourning, finales de los 90 con Miami, fue una absoluta locura de jugador. Esa parejita, ¿no? Con Tim Hardaway. Es que ahí hubo toda esa primera época que fue absolutamente demencial en, ¿cómo se dice? Ay, concho. Fue absolutamente demencial en toda la época yo diría más la primera época de Miami, porque Mm, es criminal, porque sí que es cierto que en los Hornets, bueno, de aquella manera, que no mm, consigue el rookie del año porque el rookie fue Shaquille O'Neal, que si no lo habría ganado, pero joder, en una época que sí que es cierto que lo que más primaba era el tema de rebotes y tapones, a ver, gana 2 Defensive Player of the Year cuando estaba Duncan reventando la liga. mm. O sea, Sí, sí, sí. y es lo que decimos siempre, o sea, Duncan no tiene ningún jugador defensivo del año cuando era la hostia. Y en este caso, pues un jugador pivot defensivo, que sabía cómo colocarse en todas partes y que claro, pues aquí en este caso fue pues justo después, más o menos, poco después de volver de los Juegos Olímpicos de Sydney, que Mm, ya empezaba a ver que la cosa no iba bien y que bueno, pues se descubrió ese problema en el riñón, el trasplante y aún por encima, pues eso, o sea, esa reconversión que le hizo pues en ese anillo de los hit de Wade, que fue capaz de dar una pequeña vuelta. No es una reconversión, pues, como la de Walton, pero bueno, hizo lo mm. que pudo. Lo que pasa que, bueno,
ya era un tipo súper mayor, tenía 35, 36 años, bueno, por ahí Sí, andará, más o menos. por ahí, y ya no estaba, ya no estaba. Y es que es eso, o sea, ya veíamos que en esa época final, previa enfermedad, ya no estaba bien. Ese último año y el anterior, después justo el último Defensive Player of the Year, ya no estaba de aquella manera, ya no estaba bien. Y bueno, pues tuvo lo que tuvo, pero bueno, un jugador que, yo aquí sí que no creo, no, para mí no es un what if como Gran Hill. Yo creo que vimos lo mejor de Alonso Mourning. Mm. Él lo diría años después, que no se arrepiente, porque bueno, en su momento hay que verlo todo en perspectiva, pero él se atiborraba analgésicos, ¿no? La cultura hit, ¿no? Llevada al lado negativo, ¿no? De él siempre quería estar en cancha, sí o sí. Lo malo es que él siempre echaba mano, ¿no? De los analgésicos. Decía que si tenía molestias en la espalda, tiraba de ellos, que si molestias en el tendón de Aquiles, tiraba de ellos, así que cualquier mínimo dolor tomaba para poder estar en la cancha. Que no era un adicto, es decir, que él llegaba a la temporada baja, descansaba y no necesitaba echar mano de medicamentos, pero que al final, metiéndole caña, ¿no? A los órganos internos para metabolizar tanto medicamento, que seguramente puede haber afectado, ¿no? El tema ese del riñón. Un Alonso Mourning que, a ver, que incluso en la historia reciente, ¿no? En estos años ha tenido que luchar con enfermedades, porque si no me equivoco, creo que le diagnosticaron cáncer de próstata, le extirparon la próstata, creo que fue este mismo año, en 2024. Así que bueno, es otra persona más, ¿no? Que otro jugador más que ha tenido lo suyo y que estamos viendo el caso Julián en lo que incluso que en el momento, ¿no? Todos somos jóvenes, cometemos locuras, pero abusar de medicamentos. Después sí es verdad que el tema del cáncer de próstata, tú ahí no puedes hacer nada, es algo, son enfermedades que no tiene explicación, que le puede tocar a cualquiera, pero sí es verdad que la NBA aquellos de los 90 se veía de otra forma. Yo recuerdo a John Stockton, que el primer partido que le dijeron que no podía jugar porque es que estaba roto, que se echó a llorar porque no podía salir a jugar a la cancha. Y él llegó a decir que solo, o sea, que tendría que estar con una pierna colgando para no poder jugar. Y claro, yo me imagino que Alonso Mourning también era de esa camada de jugadores, ¿no? De mira, yo voy a jugar aquí aunque tenga dolor aquí y allá. Y lo pones en perspectiva ahora, ¿no? Con la época del load management, con el de voy a cuidar mi cuerpo, con lo de quiero llegar bien a playoff, con lo de, bueno, que también se veía entonces, de no voy a forzar porque tengo un contrato en el horizonte. Es que la NBA no solo ha cambiado a nivel deportivo estrictamente de lo que se ve en la pista, sino incluso también la mentalidad de todo, incluso de cómo afrontar unos problemas físicos como lo de Mourning, que él decía eso, que a los mínimos molestias de espalda, la espalda baja, echaba manos de medicamentos y al final ya se vio que al final le trajo secuelas bastante importantes de salud. Es que, bueno, aquí hay que entender un poco que estamos en una época en la Ujú. que todos los jugadores, o por lo menos todas las superestrellas, jugaban los 82 partidos, u 80 si había algún tipo de problemas, y que si vamos a la temporada pasada, solamente 17 jugadores jugaron más de, o sea, 82 partidos o más, digo, o más porque Buddy Hield jugó 84. Y de esos jugadores hay futuras superestrellas, pero no hay ninguna estrella importante de la liga, para que nos hagamos una idea de la diferencia. Y era una forma diferente de ver Sí, el baloncesto y bueno, Stockton era un sí. enfermo. También es Muy verdad que bien, para pelearte cada noche con Shaq tienes que meterte de todo, como aquel Shaq. sí, sí, también es cierto, también es cierto. Bueno, pues vamos con uno que, más allá de haberse roto la pierna por todos los lados posibles, es un hombre que un médico le llegó a decir que tenían que a amputarle la pierna. Que luego tuvo pues una segunda juventud maravillosa en los Warriors, pero que Sean Livingston, como decía antes, estuvo a puntito de perder la pierna. Sí, aquella lesión fue horrible. Es decir, ya de por sí ver la típica lesión al día siguiente, ¿no? El vídeo, hoy en día la NBA, lo de Shaun Livingston fue terrible, como tú dices, que se rompió todo, ligamentos, menisco, rótula, y tuvo que empezar prácticamente de cero, o sea, a nivel deportivo y a nivel personal, porque la rehabilitación fue tan estricta que incluso le obligaban a dormir de lado, es decir, que
cosas tan tontas como en el día a día, ¿no? De estoy incómodo en la cama, pues me muevo para un lado y ya está, pues, o sea, ni mucho menos. Lo de Shaun Livingston fue tan grave que eso, que tuvo que seguir a rajatabla ¿no? Un estricto procedimiento de rehabilitación y después, para poder llegar a aquellos Warriors, dio, o sea, tuvo que seguir una odisea, creo que fueron de 5 o 6 años, en los que tuvo que empezar desde la G-League, es decir, tuvo que empezar otra vez desde abajo, cuando era un jugador que aterrizaba en la NBA con un cartel muy alto, ¿no? Un base de 2 metros, que podía hacer muchas cositas, bueno, y eso tuvo que pasar por G-League, por Memphis, su primer equipo en el que fue cortado, Miami, OKC, Washington, Charlotte, Milwaukee, Cleveland, Brooklyn, es decir, nosotros ahora recordamos, ¿no? Creo que es Ish Thomas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el base este que ha pasado por tropecientos equipos? No, Ish Smith. Es Ish Smith, pues Shaun Livingston fue el Ish Smith antes de Ish Smith, porque es que tuvo que empezar desde cero otra vez para volver a ganarse un hueco en la NBA. Yo creo que eso también, Julián, le ayudó bastante a, pues, a ver diferentes tipos de baloncesto, ¿no? Es decir, cuando pasas por tantos equipos, puede que no juegues tanto, puede que te corten, puede que te usen como pieza de traspaso, que le pasó muchas veces, pero vas viendo un poquito de aquí, otro poquito de aquí, y después llegas a unos Warriors ya empezando a funcionar a pleno rendimiento, te encuentras con un Stephen Curry, con un Steve Kerr, con un Kevin Durant, y oye, haces clic. Por citar, porque hay un artículo en la que se explica todas las lesiones que tuvo y para que nos hagamos una idea, me lo he tenido que traducir porque de lenguaje médico en inglés no tengo ni puta idea. Se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, o sea, todo, el menisco lateral y se torció gravemente el ligamento colateral medio. Y aparte se dislocó la rótula y la articulación de tibia peroné. O sea, normal que le dijeran que había que amputar esa pierna, porque como narices recuperas, como narices reconstruyes todas esas lesiones musculares y óseas. O sea, estamos hablando de es que yo creo que, o sea, te pasa un tren por encima y yo no sé Y quedas mejor. yo creo que la pierna no se puede partir por más sitios de lo que se la partió Sí, sí. Shaun Livingston. O sea, en este caso también sí que es también un puñetero milagro que este chico, este señor ya, que pudiese volver como volvió en este caso, en un papel muy residual, no, los huevos, como desde el banquillo en los Warriors y ser pues fundamental para la dinastía de los Warriors. De hecho, cuando se retiró se quedó, no sé si fue en el staff o en la organización, sí que esa cultura que quisieron imponer los Warriors de continuar con las leyendas, dejándolas. Algo tuvo, creo que estuvo algo en el staff o en la organización, pero bueno, vamos, que bastante este hombre hace con caminar, visto lo visto, Sí, sí, sí. su historial de lesiones. Sí, sí. De hecho, creo que el locutor de los Clippers, el equipo por el que estaba por aquel entonces, tras ver todo lo que había pasado, había dicho directamente que, que ni creía que pudiera volver a caminar, que eso era imposible. Pero yo creo que lo importante, ¿no, Julián, para cerrar con Shaun Livingston, que es justamente lo que no se le lesionó, es lo más importante, que para mí es el talento, y que era un jugador que se veía que tenía cabecita. Es decir, asentado, con las ideas claras, es decir, bastante serio. Si te meten en una organización como los Warriors, evidentemente tienes que tener algo especial. Sí, sí. Bueno, pues vamos con dos jugadores bueno, que uno más que otro, pero que apuntaban a ser la hostia, dominadores absolutos de la liga, viniendo de college, reventándola absolutamente. Incluso pues el caso de Greg Oden, ya no solamente desde la universidad, sino que desde el instituto siempre fue el jugador que estaba por encima de Durant, siempre. O sea, era porque era mucho más grande. Durant estaba el tema del físico que no se pensaba y al final el que tuvo los problemas físicos era el que todo el mundo apostaba precisamente como una fortaleza, que era ese físico, ¿no? Entonces, el caso de un poco de Greg Oden y de Brandon Roy, ¿por cuál de los dos quieres empezar o en paquete? Yo creo que el paquete, porque realmente coinciden en franquicia, ¿no? Es decir, si antes decía que los Orlando Magic
Tenían una especie de maldición. Yo creo que los Portland Trail Blazers también han tenido lo suyo, ¿no? En los últimos años, y es bastante particular porque son de 2 drafts consecutivos, si no me equivoco. Son 2 jugadores que creo que se retiraron ambos con 28 años. Con 28 años, es decir, si las estrellas del rock mueren a los 27, los jugadores que se lesionan de Portland se retiran a los 28. Y más importante incluso... 26 y 26 y 28 cada uno. O sea, Cierto, porque creo que Brandon Roy hizo ese intento de regreso con Minnesota que bueno, que al final fueron... Merda. Y yo creo que más importante fue, a ver, que también es triste, ¿no? Porque son historias complicadas, cómo gestionó cada uno la lesión. Tengamos en cuenta que Brandon Roy, no, este año no lo sé que el 2023 creo que fue el encargado de representar a los Blazers en el draft. Sin embargo, todo el trayecto vital que siguió Oden fue bastante más complicado. Cayó en depresión, problemas con el alcohol, también abusaba de los analgésicos, es decir, ambos apuntaban muy alto, ambos tenían todas las condiciones y cualidades para romperla en la NBA. Al final las lesiones se cruzaron en su camino y sí es verdad que uno y otro tuvieron, digamos, después de la retirada y demás, 2 formas muy diferentes de gestionar lo que fue eso, cortar la carrera de una forma abrupta. Yo no sé tú, Julián, si te aventuras a decir cuál de los dos hubiera tenido una mejor carrera en la NBA de no haber seleccionado, porque lo cierto es que lo que apuntaban ambos era muy bueno. Quizás Brandon Roy tuvo oportunidad de hacer un poquito más. Claro, es que a Brandon Roy lo pudimos ver. Y a Sí. Brandon Roy, yo creo que lo que vimos de él, yo creo que nos gustaba mucho y pintaba, tenía una pintaza increíble. Lo que pasa que, bueno, pues ahí era un tema de desgaste. Claro, yo creo que Greg Oden, yo sigo con la letanía de que era un jugador que no era para esta época. O sea, para la década de finales de los 2000, principios de los 2010, para mí no era un jugador para esa época porque ya era muy grande, muy físico, era la época un poco de Dwight Howard, pero ya vimos un poco lo que fue Dwight Howard después de la explosión. O sea, no supo tampoco cómo reconvertirse. Comentabas antes un poco el tema de los dos. Teniendo en cuenta que coincidieron aparentemente en la franquicia y en los años, pero es que realmente solamente coincidieron en pista 992 minutos. O sea que eso, para que nos hagamos una idea, no llega, si hubiesen jugado 48 minutos, hubiesen sido 20 partidos. O sea, nada, o sea, es irrelevante lo que coincidieron lo que iban a ser esas dos superestrellas de la liga. Para mí, por ejemplo, el caso de Roy fue simplemente el desgaste, o sea, probablemente ese cartílago se fue desgastando poco a poco por, no sé si por un tema congénito o por un tema de que lo fue machacando toda su vida y en cambio, y hasta que se quedó sin cartílago totalmente. Y el caso de Greg Oden es que un tío muy grande, es cierto que tiene una microfractura en la rodilla en la pretemporada de su año rookie. Ese es un problema que ya de primeras, que tú en tu año rookie con tu tamaño, porque era una bestia parda, que ya se lesiones, y aparte lo que dicen siempre, estas, digamos, es mejor que se parta como Dios manda a que sea una microfractura o un esguince, porque la posibilidad de arreglar eso es más complicado. Aquí tenemos una microfractura en un caso, en un jugador muy grande y aún por encima es que él se lesiona en esa pretemporada y un año después, cuando volvió, es que decía en el equipo médico que estaba 20 kilos por encima del peso del año rookie. O sea, había ganado 20 kilos en vez de perder o lo que sea. Claro, entonces, aún por encima le sumas a un cuerpo tan grande que ya está lesionado, que probablemente tiene un desgaste de la hostia del instituto de la universidad, que aún por encima le cargas con 20 kilos más, coño, yo lo noto. Cuando voy a correr y estoy en una época en la que he ganado kilos, es que noto que las rodillas y las piernas se Sí. van. Y estamos hablando de 90 kilos, 95 en los peores momentos. No estamos hablando de 130, 140 kilos. A ver, joder, o sea, tela. Demasiado peso, ¿no? Exacto, para una articulación, un hueso ya si de por sí tienes una lesión.
Es que es complicado todo esto el tema de la gestión de lesiones, porque el más mínimo detalle, sobre todo cuerpos tan pesados, ¿no? Como el de Oden. Bueno, lo estamos viendo con Sion, que el control que tiene que estar haciendo de su cuerpo a nivel de cuidado, de gimnasio, de alimentación, tiene que ser máximo, medido milimétricamente, porque si no sería imposible. Tú imagínate un jugador como Oden o como Sion Williamson en los 70 o los 80. Ujú. Hubiera sido a la primera lesión prácticamente adiós, porque sería imposible, creo yo, llevar un control tan minucioso como se lleva hoy en día con las estrellas de la NBA. Ujú. Y ahora que leyendo a Sergio que comenta el tema de Aldrich, que por cierto, que bueno, que Aldrich tuvo un problema en la Sí. sangre que a poco le retira. Es otro jugador que coincidieron los tres, además, dentro, en esa temporada en la que coincidieron tan Mm. poquito Oden y Roy. Pues mira, Aldrich, Oden y Roy, pues coincidieron cerca de 800 minutos en pista, o sea, que decir, estaba la cosa complicada. Hay que recordar que la tradición un poco de Portland históricamente es de tener esos problemas de lesión. Portland está agafado. O sea, hoy hemos hablado de Walton, hemos hablado de Brandon Roy, hemos hablado de Greg Oden, pero podemos irnos más para atrás, más allá de los gafes, ¿no? De Sam Bowie, que el pobre pues, tendrá esa etiqueta colgada toda su vida. Pero bueno, ¿tú por dónde vas más? ¿Más por la carrera de del What If de Brandon Roy o por el What If de Greg Oden? Eh, yo creo que quizás Greg Oden podría haber dominado más que Brandon Roy, porque el perfil me pasa mucho, bueno, nos pasa mucho a los aficionados, cuando vemos a un gran jugador, una gran estrella, cuando se retira, pensamos que no va a venir nadie después y al final viene alguien, ¿no? Pasó cuando se retiró Nowitzki, pensábamos todos, ¿no? Que quién iba a tomar las riendas en Dallas y te llegó un Luka Doncic. Y yo creo que si ambos hubieran podido demostrar su potencial, hubiera sido más difícil encontrar un nuevo Oden que un nuevo Brandon Roy. Pero lo que vimos, Brandon Roy fue bastante más que lo que fue Oden. Creo que llegó a ser All-NBA incluso, no sé si una o dos temporadas mínimo, creo que Brandon Roy llegó a ser All-NBA, es decir, ahí llegamos a ver algo palpable de lo que podía llegar a ser. Después ya ese último intento de regreso en Minnesota fue mínimo, al igual que el intento de regreso de Oden en Miami fue testimonial. No sé si llegó a 10 partidos como mucho. No, bueno, 23, pero bueno, 9 minutos por partido, o sea, totalmente Sí. irrelevante. O sea, estamos hablando de 2013-2014. Es decir, que hacía falta refresco. Bueno, pues vamos, yo creo que uno que nos lo podemos ventilar bastante fácil, que es el Sí. caso de Andrés Robertson, en este caso por una tendinitis, y es que esto es lo mejor de todo. O sea, después de firmar un contratazo de la Virgen, pero justo después va y se lesiona. O sea, hablamos un poco del caso de Grant Hill, de que se lesiona en el partido antes del traspaso, lo traspasan y juega 4 de 6. Pues aquí un poco un caso similar, pero en este caso Sí. por una tendinitis. Sí, de hecho, Andrew Robinson, que era el especialista, ¿no? El tan conocido ahora 3&D de aquellos Thunder, que de hecho tuvo una buena serie en aquella eliminatoria en la que les remontan contra los Warriors, si no me equivoco, creo que tuvo una Sí, buena la actuación. del 3-1, Sí, exacto. 1-3-3-1. Sí. Y después poco más, es decir, también es verdad que no sé hasta cómo podría haber venido, porque es un 3&D, pero con el D, es decir, imaginemos un Zaibul de hoy en día, ¿no? Un jugador que defensivamente muy bien, pero que no tiene tiro. Y Zaibul está desarrollando tiro, pero Andre Robinson nunca fue un gran tirador. De hecho, a ver, que Andre Robinson tiene ahora 32 años y si no me equivoco, creo que está jugando en Francia. Es decir, no hablamos de un Sí, jugador que se haya retirado ni nada, sino que sigue en activo y con 32 añitos y sin lesión, bien podría haber estado en algún equipo. Creo que lo intentó con Brooklyn, pero a ver, ya en esta NBA con varias temporadas fuera por el tema de la rodilla es complicado volver. Creo que lo intentó también con los Thunder, elogios, ¿no? De Billy Donovan, de Dennis Schroeder, de que está bien y demás, pero ya había perdido esa explosividad. Y más en una NBA cada vez más física, que tienes que tener tirito exterior. Bueno, un caso particular porque yo creo que es un gran olvidado de esos años, de aquellos Thunder. Hablamos de Durant, de Westbrook, de Harden y Ibaka, pero lo que fue Andre Robertson quedó un poquito ahí. Fue el que hacía el trabajo sucio. sí, claro, el Caruso antes de que la gente Sí, conociese a Caruso, ¿no? O sea, con más pelo. con más, un poquito más y también un pelín más grandote, pero bueno, sí que es otro caso peculiar, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que
Aquí es un caso en el que no volvió, pero no volvió. O sea, es un poco, no es, por ejemplo, antes comentaba Sergio el caso de Rose, que es cierto que volvió, tuvo vueltas y cómo se reconvirtió en este caso en los Knicks como sexto hombre, es una opción de cómo puede volver una persona, pero claro, hablamos de estar en el megatop a ser, pues, nada, o sea, no es la relevancia desde el segundo plano que decíamos de un Bill Walton, incluso de un Alonso Mourning, que pudieron reconvertirse para un papel secundario, en el caso de Rose. Es que era Dios, y en el caso de Daniel Robertson es que volvió pues Era casi un como lo que complemento, decíamos, claro, exacto. un poco lo que decíamos de Oden y de Brandon Roy, ¿no? Vuelven un poco a hacer el check y ala, o lo que decíamos antes de Magic, ya está, vamos a saludar. Muy bien, pues vamos con uno que conocemos bastante, ¿no? El amigo Klay Thompson, que ese es otro que es un caso, no es lo de Sean Livingston porque las lesiones de Klay Thompson no fueron tan continuas, tan graves y la pena está destrozada por tantos lados, pero es que primero fue la rotura de ligamentos, que fue en esas fatídicas finales Finales. contra los Raptors de 2019. Cuando ya estaba recuperado, o aparentemente recuperado, es cuando se partió el Aquiles. O sea, un año después, entonces claro, fueron casi dos años de ausencia y que un poco esa vuelta tan emotiva, pero no puede volver al mismo nivel. Aquí es un básico, ¿no? Es lo que decíamos un poco con Bill Walton. Tú no puedes volver al nivel que tenías antes de las lesiones, uno, porque has tenido dos lesiones muy graves con 2 temporadas de ausencia y que vuelves además con 31 años, cuando tienes todo machacadísimo. Es que aparte, es que el Klay Thompson prelesión, más allá de ser el segundo mejor tirador de la liga, es que era uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Por mucho que no esté en las listas de top 3, top 5 jugadores defensivos, o sea, por votos, era descomunal. Entonces, él no puede volver con esa fortaleza porque no va a bajar el culo como lo bajaba antes, ni va a tener esa capacidad de enchufarlo todo porque lo que decíamos antes, ¿no? Cargaba mucho desde abajo y eso al fin y al cabo machaque y se le ve que se ve desde que volvió y que le faltaba confianza, Sí. que estaba ahí pero que no era él. Y ya esta última temporada que le vimos, yo creo que Sí. ya era una sombra de lo que era. Yo ahora, de lo que ha hecho en Dallas no lo sé porque no he visto a los Mavericks aún, pero el año pasado vimos Sí. mucho de Klay Thompson. Sí. Lo de Clay es curioso porque él sí tuvo, digamos, el privilegio de conseguir lo que otros jugadores no lograron, que al final es volver a un buen nivel. Si es verdad que ya no va a ser, ni se le debería de exigir ni cuando volvió el mejor Clay, pero su cabeza no acompañó a lo que le había restado su lesión. Yo creo que fue el principal problema. Él tuvo varias declaraciones, ¿no? Subidas de tono, quizás un poco, entre comillas, agresiva con los periodistas, porque él se creía que podía volver a ser el Clay de antes de la lesión, ¿no? Pero ya vimos que no, que la muñeca muy bien. De hecho, ahora creo que en Dallas está promediando un 39% en triples, es decir, eso es algo que al final lo sabemos, ¿no? Que no se pierde, pero esa explosividad, digamos, para medirte a jugadores exteriores tan físicos, tan rápidos, esos cambios de ritmo, no lo podía hacer. Aún así, volvió, ganó otro anillo más con los Warriors, y yo creo que Clay, ¿no? Bueno, al final eso se valora con el tiempo, sobre todo, ¿no? Cuando ya esté retirado como jugador, cuando haga un balance, retroinspección de su carrera, de que él pudo volver a un nivel más o menos, digamos, bastante potable hasta este último año en el que ya se le notó bastante con los Warriors. Pero le falló eso, el darse cuenta de que ya no iba a poder rendir al mismo nivel que antes y que quizás tendría que haber seguido un poco, no lo sé, el tema contractual muy bien como estaba, él exigía ser titular. Yo creo que para ser titular este Clay tienes que tener jugadores muy particulares, ¿no? Al lado, veremos qué tal sale lo de Dallas, pero el de Clay es un caso, yo creo que de los mejores de esta lista, ¿no? Su vida no corrió peligro, estuvo 2 años fuera, 941 días creo que fue, que es una auténtica burrada
en la élite competitiva y aún así pudo volver con los Warriors a un buen nivel. Ahora en Dallas veremos hasta qué punto puede rendir o no. Yo creo que al final es algo que se medirá en playoff porque los Mavericks no deberían tener problema alguno en llegar a postemporada. Y ahí veremos la versión de Clay, cuando todo apriete y las defensas se intensifiquen. Dicen siempre los médicos deportivos y los fisios que un jugador de élite, yo creo que incluso sin ser de élite, pero vamos, un jugador de élite necesita el mismo tiempo de recuperación que el tiempo que ha tenido de ausencia para alcanzar el nivel anterior a la lesión o similar. Es decir, que si tú has pasado 2 años, 961 días fuera de las canchas, vas a necesitar 961 días una vez has vuelto para recuperar ese nivel. ¿Cuál es el gran problema que pasa con estos casos? Es que eres 961 días más joven, o en este caso 4 años más joven, porque son los 2 de lesión más los 2 de Claro. recuperación. Entonces, eso al fin y al cabo, si tú tienes una lesión como el que podemos citar ahora, si tú tienes una lesión como Jonathan Isaac con 22 años, o el caso de cualquier otro que tienen una lesión siendo jóvenes, tienes más tiempo para recuperar. O sea, el caso de Jonathan Isaac fueron dos. O sea, primero fue ACL y después fue menisco. Claro, Sí. pero te sucede con 22 años. O sea, Dos. volvió con 25 y el año pasado, pues ya con 26 años ya lo vimos a un nivel mucho mejor. También es cierto, que ahí lo has dicho muy bien con Clay. La lesión de Clay no es de las más graves y es uno de los mejores, o sea, de los que hemos hablado, más allá de Walton y el asterisco un poco de Magic. Pero es que, claro, aún nos falta ese comeback play, o sea, ese comeback year, ¿no? De Jonathan Isaac, que sí que fue muy buena la temporada pasada, pero de hecho fue noveno en el sexto hombre. Pero bueno, Sí. veremos, a ver. Jonathan Isaac es un buen caso, ¿no? De lo que cuesta volver. Porque lo que comentas, Jonathan Isaac sí es joven, se lesionó con 22 años, tuvo 2 lesiones graves, y aún así se ve que lo que se esperaba de él no sabemos si lo podrá conseguir. Aún así sigue siendo uno de los mejores defensores de la NBA. Yo recuerdo verlo antes de la lesión, cómo se movía, dando esos pequeños saltitos, ¿no? Como si parecía un boxeador marcando a su rival, ¿no? En el ring, porque se movía, daba saltitos, desplazamiento lateral. Ahora se ve un Jonathan Isaac también bastante intenso, pero que se ve que, claro, cuando tienes encima 2 lesiones así, es que inevitablemente vas a perder un poco de velocidad, un poco de explosividad, de cambio de ritmo. Jonathan Isaac, de momento, él lo ha sabido encajar bastante bien. También es verdad que era joven cuando la lesión, que nunca fue la estrella de Orlando, pero tener un jugador a día de hoy como él, saliendo desde el banquillo en algún partido titular, dándote esa intensidad defensiva, la verdad es que es un plus bastante, bastante positivo. Eso también es un aspecto fundamental en la NBA, la adaptación. Es decir, tú puedes ir para estrella, que si tienes la mala suerte de que viene una lesión grave o que tienes un entrenador que no confía en ti en lo que sea, tienes que saberte adaptar. Le está pasando a Westbrook, que se ha sabido adaptar. Le pasó a Carmelo, que al principio se negaba, ¿no? a admitir que los años ya empezaban a pasar por él y que no era una primera espada. A Clay le costó en Warrior, aunque nunca fue la primera espada de los de Steve Kerr. Y con Jonathan Isaac yo creo que es un perfil muy interesante a nivel defensivo dentro de lo que es el equipo. Lo que yo no sé si Jonathan Isaac ya llegará a lo que se esperaba de él, que era un candidato al defensor del año, porque tenía todo para hacerlo. Ahora es un jugador de all defensive, pero no sé, yo creo que se ha perdido algo ahí, igual que con Markel Fultz. También 2 jugadores ahí que han acabado finalmente en Orlando, que bueno, ahora Fultz es agente libre, pero bueno, yo creo que Isaac en ese papel puede tener todavía una carrera en la NBA larga, es decir, dilatada. Un tipo de 2'8 que te defiende casi cualquier posición, que te las mete desde la esquina cuando tiene que hacerlo. Sí, sí. Veremos a ver, veremos a ver. Pues por recordar un poquito de los comeback player que estuvimos hablando, pues Bill Walton, Grant Hill, Alonso Mourning, Sean Livingston, Brandon Roy, Greg Oden, Ander Robertson, Clay Thompson, Jonathan Isaac y un poquito el asterisco de Magic Johnson. Yo creo que nos ha quedado un programita bastante completo con estos jugadores que pues volvieron
que estaban a un buen nivel o muy buen nivel o nivel Dios en su prelesión y que posteriormente pues primero volvieron y pues algunos de ellos que hemos comentado supieron volver bien y no tuvieron más allá. Pues no sé si quieres decir algo más para cerrar o directamente echamos el cierre, bajamos la persiana y nos vamos a cenar. No, nada más, simplemente que si algún día queremos hacer un segundo episodio sobre esto, a ver qué nos da Lonzo Ball esta temporada. A ver qué Es nos da un, Lonzo Ball esta temporada. es un caso, porque aparte lo que Alonso Ball pintaba o lo que nos quiso vender Jenny Bass y Magic Johnson de que Alonso Ball iba a ser la hostia, seleccionándolo por encima de Jason Tatum, cuando Jason Tatum era un declarado fan de los Lakers y de Kobe, pues no cuadraba nada. Pero bueno, pintaba un jugador, un gran base defensivo sobre todo, y parece que por lo menos vuelve a jugar, por lo menos puede caminar, porque también es un Sí. caso que se hablaba de que quizás no volvía. Ujú. Pero bueno, está en el ADN porque la Melo también tiene sus problemas de lesiones y, a ver, es complicado el tema de jugadores que vuelven tras una lesión. Yo creo que hay un tema físico, hay un tema psicológico bastante importante porque tienes que saber Mm. que a lo mejor no puedes, que no puedes exprimir a tu cuerpo lo mismo que le exprimías y luego que tu cabeza te dice que a lo mejor no puedes exprimirle cuando a lo mejor sí que puedes. Es decir, es el cerebro frenándote cuando a lo mejor Mm. sí que tienes capacidades para, o Sí. sea, pero bueno. También está el rum rum de las zapatillas. De que si pudo haber sido por las malditas zapatillas de la línea de la familia Ball, que si pudo haber tenido algo que ver. Ahí entramos un poquito, ¿no?, en conspiranoica. En fin, bueno, pues ya veremos estos jugadores, como el caso de Zion incluso, que también iba a ser la hostia y por tema de lesiones y físico, pues de momento tampoco estamos viendo eso. Pero bueno, pues se despide nuestro hombre Jacobo. He tenido que mirar el chisme, de verdad, maldita enfermedad. Y como decíamos al principio, un poco, pues eso, mandar un abrazo a Mario y a toda la gente de la Comunidad Valenciana que lo está pasando bastante mal. Que intentaremos volver la semana que viene, y digo intentaremos, ya veremos qué es de nuestras vidas. Y nada, lo de siempre que decía al principio podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, podéis comentar lo que queráis sobre algunos de los jugadores de los que hemos estado hablando, podéis anotaros en el Patreon para que podáis participar en las porras masivas, las listas estas, todas estas movidas que hacemos desde Patreon y el contenido exclusivo que saldrá. Y nada, lo dicho, muchas gracias Jacobo, ha sido un placer volver a coincidir contigo en un podcast que pocas veces habíamos coincidido. Y nada, pues que tengáis muy buena semana y adiós.